Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos y hermanos en Cristo. Hoy es martes 4 de agosto y damos gracias al Señor por todos aquellos hermanos que están viendo estas transmisiones y especialmente a los hermanos del grupo El Culto en Casa MX y a todos los que se han conectado a través de Facebook a esta transmisión. Y vamos a seguir meditando en el mensaje de la palabra. Y hoy vamos a ver en Romanos 6, versículo 12 al 23, como instrumentos de justicia. No reine pues, dice el apóstol Pablo, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como por iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vea, nuestro fruto es la santificación y nuestro fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo nos dice que no debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que ahora los presentemos como instrumentos de justicia delante de Dios. Los esclavos del pecado dan frutos de los cuales se avergüenzan. Mire, el pecado lo único que va a dar fruto es vergüenza, muerte, cosas que verdaderamente no nos agradan, destrucción, pero que nosotros tenemos que saber. Por eso Pablo dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Vamos a ver la meditación. Como vivos de entre los muertos. Cuando dejamos de recibir el dominio de alguien para recibir el señorío de otro, experimentamos cambios en nuestra vida. Hemos sido trasladados del pecado a la justicia, de la muerte a la vida. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En teoría, deberíamos apartarnos completamente del pecado, pero en la práctica no es así. Somos tentados a diario y a menudo caemos debido a nuestro cuerpo mortal. Con la conversión, nuestro espíritu es vivificado y comenzamos a reaccionar ante la gracia y los mandatos de Dios, pero seguimos con nuestro cuerpo mortal, con hábitos pecaminosos y concupiscencias carnales que algún día morirán. No dejemos que el pecado se enseñoree de nuestro cuerpo. Utilicemos nuestra voluntad para ser instrumentos de justicia que agradan a Dios. Las preguntas a meditar. ¿Por qué nos cuesta apartarnos del pecado? Porque a diario somos tentados y todavía tenemos este cuerpo mortal, este cuerpo que es inclinado hacia el pecado.
¿Cuál es el pecado al que debo renunciar para dejar de ser un instrumento de iniquidad? Esta es una pregunta muy personal y usted y yo tenemos que hacer un análisis y pedirle al Espíritu Santo que nos diga y que nos muestre en qué estamos fallando, qué pecado es el que estamos cometiendo. Tal vez usted dirá, bueno, yo no adultero, yo no robo, pero probablemente juzgue, critique, mienta, desobedezca, y eso es pecado delante de Dios. Hay pecados que nosotros los horrorizamos, pero hay pecados que no se ven, pero que también no dejan de ser pecado. Es una pena ver a muchos cristianos que no se han dejado influenciar por los valores supremos y su ideal. Por esto Pablo exhorta diciendo que hemos sido trasladados a la justicia después de haber sido libertados del pecado por la fe en Cristo, y que debemos de vivir como es digno de una vida nueva, la cual requiere un esfuerzo constante de nuestra parte. Primero que todo, debemos tomar la decisión de obedecer a Dios en todo y presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Recordemos lo que el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos. El esfuerzo humano no es suficiente porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Esto es una gran verdad. Ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de Dios que buscan la santificación. La búsqueda constante de la santidad y de la voluntad de Dios nos ayudará a mantener la comunión íntima con nuestro Creador día a día. Tenemos que esforzarnos por tener intimidad con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y de vivirla también, de ponerla por obra. La pregunta es a meditar: ¿qué deben buscar los creyentes ahora que han sido liberados del pecado? Debemos buscar la santidad de Dios. ¿En qué áreas debo cambiar para alcanzar mayor santidad en mi vida? Bueno, eso es una pregunta muy personal y puede ser en el área espiritual, en el área económica, en el área moral. En cualquier área que nosotros estemos fallando, debemos identificarla y ponerlo en las manos de Dios. La oración. Señor Jesús, deseo permanecer bajo tu gracia y dar frutos de santificación. Consagro mi ser y mi corazón como instrumento de justicia para tu obra. Te obedeceré inmediatamente con gozo y de todo corazón para disfrutar de todas tus bendiciones y de la vida eterna que me has regalado por misericordia. El ensayo de hoy se titula Una obediencia feliz. No puedo olvidar los hermosos recuerdos que tengo de cuando servía en una iglesia de famosos. Durante 7 años fui todos los días y sin falta al canal donde trabajaban para predicarles el evangelio y exhortarlos. Esta experiencia me permitió ver cómo personas que solían ser esclavas de la popularidad y el pecado se transformaban en siervos de la justicia. Al primero que prediqué fue a un comediante y conductor llamado Waku Sok, también conocido como Flyboy, quien abrió su propia empresa de publicidad y luego se declaró en quiebra. Él aceptó a Jesús en medio de aquella dificultad y llegó a ser un anciano en la congregación de famosos. Después abandonó por completo sus actividades mediáticas para ir a Estados Unidos a estudiar teología y convertirse en pastor. Además de él, no se imaginan cuántas personas se volvieron al Señor dejando los elegantes escenarios y pantallas de cine. ¡Wow! Todas las madrugadas llorábamos orando de rodillas, agradecidos por el amor del Señor y por la salvación que nos había regalado. Incluso las actrices no se maquillaban para que no se les dañara todo durante el culto. Si confiábamos en Dios y deseamos ser sus siervos, seguimos el camino de la obediencia voluntariamente, sin que nos importe si somos pobres, si nos enfermamos o morimos. Tampoco nos importa que la gente diga que estamos locos. Una vida que obedece la palabra no hace nada por obligación, sino porque sabe que es una bendición
y un motivo de gozo verdadero. Y es verdad, Dios quiere que todos seamos salvos, famosos, no famosos, ricos, no ricos, pobres. La salvación es para todos y nos tenemos que alegrar por eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra nos sigue mostrando que tú nos has hecho libres, que ya no somos esclavos del pecado y que ahora, Señor, sobreabunda tu gracia en nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a todos los que están, Señor, escuchando tu palabra por todos los medios y que, Señor, añadas bendición a cada uno. Que aquellos, Señor, que están sufriendo por algún trabajo, por alguna necesidad, te pedimos que tú las suplas. Tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Estamos, Señor, confiando que en medio de todo esto, en medio de todo lo que pueda pasar, tú eres fiel a tu palabra. Y tu palabra es la que nos sostiene, nos alimenta, nos alienta, nos anima, nos levanta. Tú has dicho que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque tú has vencido al mundo. Y lo creemos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos mañana. Cuídese mucho.